Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, de su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias e información vital, su análisis, así también como sus comentarios muy oportunos en estos tiempos. Y vayamos nuevamente a Siria. Claro, lo último de Siria, los últimos hechos y acontecimientos. ¿Qué hay detrás y por qué? Aunque yo lo he dicho todo, bueno, para aquellos que quieren saber lo último, voy a continuar exponiendo ahora las grandes victorias, porque yo siempre dije que al final todo esto sucedería, y lo dije como, y está sucediendo. Empecemos pues por Siria, los últimos acontecimientos. El día 14 de octubre, el gobierno del señor Donald Trump envía una carta al señor Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. En esta carta, no solamente el señor Donald Trump, por un lado lo halaga y por otro lado lo amenaza. Por un lado asegura que Turquía es una gran nación, que él es un gran líder, y hablo del señor Tayyip Erdogan, y que su nación es muy importante y su cooperación es muy importante para la Organización del Atlántico Norte, para Estados Unidos. Pero por otro lado, le advierte que si no detiene sus ataques o la incursión militar en contra de las fuerzas kurdas, en las fuerzas democráticas sirias, Estados Unidos podría destruirlo económicamente. Es lo que dice también la carta, lo que había dicho el señor Donald Trump en un tuit. El señor Tayyip Erdogan, tan pronto recibió la carta del presidente de los Estados Unidos, sin siquiera mirar o abrir la carta, inmediatamente la rompe, la hace pedazos y la tira a la basura. El señor Tayyip Erdogan, afirmando que no le importa absolutamente nada lo que diga, piense o haga Estados Unidos. No le importa ni lo que piense, diga o haga. Y tira la carta hecha pedazos a la basura. Inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos, al mirar las acciones del señor Donald Trump, el día 15 y 16 de octubre envía inmediatamente al secretario de Estado Mike Pompeo y su vicepresidente Mike Pence para reunirse con el señor Recep Tayyip Erdogan. Al final, el anuncio es que detendrá precisamente la incursión militar o esta agresión en contra de los kurdos, el gobierno de Turquía, únicamente por 120 horas, 5 días, asegurando que si en esos 5 días alguna de las fuerzas democráticas sirias, así también como los kurdos, no respetan el alto al fuego, que tiene como intención precisamente permitir a todos los pobladores que huyen de la región, así también como a los desplazados, regresar a las diferentes regiones y busquen refugio, inmediatamente continuará con los bombardeos y ataques en contra de las posiciones kurdas, así también como del Ejército Libre de Siria, que siguen siendo kurdos, solamente que unos son kurdos totalmente radicales, otros kurdos moderados, y hay todo tipo de kurdos. Pero bueno, eso es lo que dice el señor Tayyip Erdogan. Pero ahora vayamos al punto interesante de todo esto. El gobierno de Estados Unidos sigue advirtiendo a Turquía. Turquía advierte que no le interesa lo que piensa, diga o haga Estados Unidos. No le interesa. Y que continuará la guerra en contra de los kurdos después de las 120 horas establecidas por el gobierno de Estados Unidos y precisamente por el gobierno de Turquía. Aunque el mismo Donald Trump ha dicho cosas contradictorias. Por un lado, que los kurdos no son ángeles y que pueden defenderse, que Estados Unidos les ha dado las suficientes armas para que se defiendan ellos mismos, pero que tampoco son ángeles. Y a Turquía, por otro lado, le advierte que no continúe con la guerra, pero dice que este es un asunto interno entre los turcos y los kurdos. O sea, es contradictorio todo lo que dice el señor Donald Trump, pero más allá de lo contradictorio que diga o haga el señor Donald Trump, aquí lo interesante es lo siguiente. Justamente el día 14 de octubre, justamente cuando el gobierno, unos días anteriores, el día 12, 13, cuando el gobierno de Turquía inició la incursión militar en territorio sirio, el noreste sirio, el día 14 de octubre, justamente cuando enviara la carta al señor Donald Trump, ese mismo día, de manera casi espontánea,
una de las bases militares, o las bases militares que tenía Estados Unidos en la ciudad de Manbij, allá en el noreste sirio, en Manbij, fue abandonada inmediatamente, pues en cuestión de horas, el ejército de los Estados Unidos abandonó las bases militares, sí, de Siria, las abandonó, dejando inclusive las carpas, objetos personales, documentaciones y todo tipo de cosas que dejaron, porque salieron huyendo inmediatamente, justamente a escasas horas de que llegara el ejército de Siria a la ciudad de Manbij, y por el otro lado, que las fuerzas turcas venían aproximándose también hacia la región. Hacia la región. Salen de Manbij, el gobierno de Siria, el ejército sirio, llega precisamente a Raqqa, desde este pasado 12, 13, 14, y continúa incrementando su presencia militar en Raqqa, llega a la ciudad de Raqqa, una ciudad a la que no había llegado en los últimos 5 años de guerra que inició. En 5 años no había ejército de Siria en Raqqa. En Al-Qasaka también las fuerzas gubernamentales de Siria se siguen amasando en la región y continúan su avance en otras direcciones. Ahí está amigos. Siria continúa su avance y llegando a territorios antes bajo el dominio de los kurdos y bajo el dominio precisamente del ejército de los Estados Unidos, porque Estados Unidos ya abandonó, ese ya se fue, ese ya huyó ante un posible conflicto porque no quiere enfrentar a Turquía por un lado, pero tampoco quiere enfrentar al ejército sirio apoyado ni por Rusia, Irán ni Hezbollah. No lo quiere enfrentar. Yo le dije, en ese territorio es imposible, sería una catástrofe. Yo le he dicho todo. Ahora, aunque el gobierno de Turquía afirma que el gobierno del señor Bashar al-Assad es un enemigo de Turquía, y muchos medios así se lo compran, o compran esa historieta, yo lo dije y lo advertí hace mucho tiempo, amigos. Vea los videos, yo no le estoy mintiendo. Si usted cree que yo mentí desde un principio, ahí están los videos. Yo lo dije desde un principio, y lo pueden verificar, yo lo dije. Es que aparentemente son enemigos Turquía y Siria. Pero cuando vamos a la realidad, cuando vamos al contexto, cuando vemos la geopolítica y cómo perjudica la geopolítica a uno u a otro, en realidad están luchando por el mismo bando. Aunque se digan enemigos, siempre estuvieron luchando por con el mismo bando y por el mismo bando. Turquía solamente aprovechó su momento, claro, para obtener petróleo casi gratuito por parte de los yihadistas que apoyaba. Él estaba saqueando el petróleo de Siria, pero era su negocio en su momento. Cuando vio las cosas más intensas y como los kurdos obtuvieron el apoyo precisamente de los Estados Unidos, empezó la preocupación, y fue cuando Tayyip Erdogan cambió de bando a Rusia, a Irán y a otras naciones. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que un Estado independiente kurdo en territorio sirio, justamente en su frontera, sería una amenaza, puesto que apoyaría al PKK, o al Partido Kurdo del Trabajo, allá en el mismo Turquía, y esto crearía condiciones inestables dentro del territorio turco, y luego se desviaría o iniciaría también el apoyo a los kurdos en Irak, y convertirían a todas estas naciones en un caos generalizado. ¿Entienden? Y esto no le convenía ni a Turquía, no le conviene ni a Irak, no le conviene ni a Irán, ni al mismo Siria. Y lo bueno de la actuación del conflicto sirio, o digamos de la incursión turca precisamente a territorio de Siria, lo bueno de esa incursión es que justamente cuando inician los bombardeos, aunque lamento la pérdida de vidas humanas, hasta estos momentos más de 675 personas que han muerto, 260 civiles, el resto combatientes kurdos, 5 turcos que han muerto precisamente en estos combates. Lamento todo eso, pero yo había advertido que los kurdos, al traicionar a Turquía, al traicionar a Rusia, a Siria, se convertirían en carne de cañón. Pero al mismo tiempo advertí en mis videos que la única carta realmente en Medio Oriente, la única carta que hay y que había para terminar con todo ese conflicto era Rusia. Y yo les dije cómo estaba Rusia, con quién estaba involucrado, porque era amigo y socio de los mismos kurdos, amigo y socio precisamente de Hezbollah, del mismo Irak, del mismo Irán, del mismo Turquía, del mismo Siria. Por lo tanto, la única carta real y auténtica para que todo esto terminara, y para que terminara como está terminando, era Rusia. Y precisamente los ataques kurdos, todos estos ataques aéreos que ha realizado
y que sigue desplazando a 64.000 personas precisamente de la región, kurdos, que se están viendo muy afectados por esta guerra. Yo lo dije, la única carta que les queda es Rusia. Yo lo dije anteriormente, ahora lo digo. Las mismas fuerzas precisamente, o los kurdos, tanto de Manbij, Raqqa, Al-Qasaka y otras regiones, ahora están muy hasta festejando precisamente la llegada del ejército sirio a esa región. Están festejando el apoyo de Rusia al ejército sirio. Ahora los kurdos, disculpen, están pidiendo la protección del gobierno del señor Bashar al-Assad. Entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿Un enfrentamiento entre Turquía y Siria? No, no viene un enfrentamiento. Turquía, con las acciones que está realizando, los bombardeos y estos ataques en contra de los kurdos, ha hecho que los kurdos reaccionen y pidan precisamente el apoyo del gobierno del señor Bashar al-Assad, al verse precisamente, ¿cómo se le llama? Pues sí, al verse abandonados o al verse traicionados por el gobierno de Estados Unidos. Ya no les queda otra más que voltear al mismo Siria. Ok, pero que Turquía podría actuar porque busca su imperio otomano, porque sueña con ese imperio otomano y podría continuar, tampoco es cierto. Tampoco sucederá porque precisamente está Rusia. En estos días el señor Tayyip Erdogan, si es que no está ya en Rusia, se reunirá con el señor Vladimir Putin, precisamente para discutir la situación en Siria. Ahí es donde viene el punto final. Ya Turquía hizo su parte, agredir a los kurdos a retroceder y a pedir el apoyo de Siria. Ahora Siria está llegando a las áreas de los kurdos, precisamente para protegerlos. Entonces, ¿quién es el último? Rusia, que va a hablar, por un lado con Turquía, para que detenga la masacre, y para que únicamente actúe conforme a los intereses de Siria, de Rusia y del mismo Turquía. Evitar que los kurdos tengan un estado independiente y de esta manera Turquía o los kurdos estarán bajo el dominio y control del ejército de Siria o del gobierno de Siria. Entonces Turquía ya no tiene que preocuparse porque hay un gobierno legítimo que va a estar precisamente al pendiente de los kurdos. Turquía por ese lado descansa y tiene a un aliado como Rusia y a un aliado como Siria, que va a ser protector de su frontera y al mismo tiempo protege a Irak y protege a Irán de los kurdos. Y Rusia, que se va a encargar precisamente de evitar que haya un enfrentamiento entre el ejército de Siria y el ejército de Turquía. Y el único que puede decidir que guerra no hay, porque los dos son mis socios y no quiero una guerra entre socios. Yo lo dije, la única carta en toda la región es Rusia. Rusia y Rusia. Y Rusia es la carta que mueve todo. Y al final, ahí viene otro video de su servidor Ubaldo Quiñones, cómo es que Rusia ha venido siendo y se ha venido convirtiendo en el único gran vencedor de todas y cada una de las diferentes batallas que realiza el gobierno de Estados Unidos, comerciales, políticas y económicas. Rusia es el único ganador de todas y cada una de las políticas equivocadas de Donald Trump o de la Casa Blanca, del mismo China y de otras naciones. O sea que Rusia está recogiendo solamente frutos. ¿Pero sabe por qué? Porque Rusia sí sabe jugar la estrategia geopolítica. El resto está cometiendo graves errores. Precisamente por eso Rusia poco a poco se va convirtiendo en la única y la gran potencia del mundo. No vea el dinero. Estoy hablando del poder estratégico, militar y geopolítico. El control. En eso nadie le está ganando a Rusia, y Rusia cada batalla la va ganando. Luego le explico porque el próximo video será sobre Rusia, el gran triunfador de todas las batallas. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.